Amados hermanos, para nuestra escuela dominical y apoyándonos en el cuaderno Andando en sus caminos, hemos tenido como libro base el Evangelio según San Mateo. Nuestro tema general ha sido Cristo, el Rey de Reyes. La lección 6, que es la que nos tiene en esta ocasión, es la vocación del Rey. La lectura propuesta es Mateo capítulo 13, versículo 53 al capítulo 15, versículo 39. El texto clave nos dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9:36. En el título de esta nuestra lección número 6 encontramos la palabra vocación, por lo que, haciendo una revisión, encontramos una definición muy puntual para nuestro estudio. Vocación es la inclinación o el interés que siente en su interior alguien que lo inspira, esto proveniente de Dios, para llevar una forma de vida. Esto nos marca que ser rey no es tan solo portar una corona y ejercer autoridad. Va mucho más allá. Incluye inteligencia, es decir, tener el conocimiento y el razonamiento. Incluye capacidades, es decir, son las habilidades y las destrezas para tener un actuar de manera correcta. Pero también se requiere sensibilidad, que muestra el sentir y proyectarlo a los demás. En esto anterior, comprenderemos de mejor manera el versículo clave, que nos decía: y al ver las multitudes, tuvo compasión. Y cuando hablamos de que tuvo compasión, encontramos una definición muy clara que nos dice que la compasión es un valor que conjuga la empatía y la comprensión hacia el sufrimiento de los demás. Es decir, nos hace empáticos, nos hace sentir lo mismo, pero también tener la comprensión de lo que sienten los demás. Entonces podemos decir que la compasión es, en el cristiano, la acción y el efecto de mostrar misericordia por los que sufren. Es actuar, es ejercer acción para que nosotros podamos mostrar misericordia, no tan solo sentirla, mostrar misericordia por los que sufren. La segunda parte de nuestro versículo también nos dice el por qué debemos hacer esto. Y dice: porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9:36. Esto es lo que a nuestro Señor le movía para poder sentir y poder hacerse llegar a esa empatía con el pueblo, con las multitudes que los seguían. Así pues, se percibe el amor del Señor por los suyos, y podemos decir que es un rey que pastorea. Entramos en la lección. En la lectura propuesta encontramos varias interacciones que tuvo Jesús con las multitudes. En Mateo 14, 13 y 14 podemos encontrar dos acciones de la gente que marca claramente lo que buscaban de Jesús. Una, oírle y conocerle. Nos dice en el versículo 13: cuando la gente lo oyó, le seguía a pie desde las ciudades. Y la otra, ser sanos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Esto lo encontramos en el versículo 14. Esto, o estas acciones, traían una respuesta de la misma multitud, de manera que la multitud se maravillaba. Mateo 15:31.
Así pues, confirmamos que quien oye y ve a Cristo tiene diferentes reacciones. Encontramos que se escandalizaban. Esto lo encontramos en Mateo 13:57. Cuando Jesús visita a su tierra, regresa a los suyos, dice que se escandalizaban. ¿Por qué? Porque conocían a su familia, conocían a sus padres, conocían a sus hermanos, y esto les hacía escandalizarse. También puede haber turbación. Mateo 14:26 nos dice que sus discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se turbaron. Es decir, había incredulidad. Pero también encontramos que puede haber adoración después de este mismo momento en que ellos se turbaron y tenían esta duda. Dice en Mateo 14:33 que los discípulos en la barca le adoraron. Ya ellos, una vez que había subido a la barca con ellos, estos discípulos tuvieron la oportunidad de adorarle. Y hermoso el sentir cuando al adorarle le reconocían y decían: verdaderamente eres hijo de Dios. Otra de las reacciones es: se ofenden. Esto lo vemos en Mateo 15:12 y lo encontramos en los fariseos, este grupo de personajes que siempre estuvieron buscando la reacción de Jesús. Una reacción más es: se maravillaban. Ya lo vimos en Mateo 15:31, que la multitud, al ver todo lo que él hacía, se maravillaba. Hubo también algunos propósitos en quienes le buscaban. En Mateo 14:12 nos dice que los discípulos de Juan el Bautista le buscaban para informarle de la muerte de Juan. Mateo 15:1 y 2 nos dice que los escribas y fariseos buscaban para provocarlo. Mateo 15:22 nos habla de una mujer cananea que buscaba misericordia y salud para su hija. En cada ocasión, el Señor dio una respuesta. Y esta respuesta fue de acuerdo a lo que había en el corazón de cada quien. Sin embargo, en el hombre es necesaria la fe, como el vínculo de la respuesta y el resultado de ella. Encontramos de esta manera que cuando la fe no existe, no hay milagros. Esto lo vemos en Mateo 13:58. No hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Que cuando la fe es poca, se duda y se pierde la firmeza. Mateo 14:31. Cuando Pedro empieza a dudar por el viento fuerte, le dice que le salve, y extendiendo la mano, el Señor le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero también, cuando la fe es grande, se cumple el deseo del corazón. Esto lo vemos en Mateo 15:28. Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase como quieres. En la aplicación de nuestra lección, es maravilloso poder contemplar a Cristo, el Rey de Reyes, realizando actividades para con nosotros, y las realiza porque nos pastorea como ovejas, y lo hace porque sabe a quién es enviado. Y no es enviado a escribas y fariseos. Esto nos los marca Mateo 15:14. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Tampoco a los gentiles. En Mateo 15:24 nos dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero sí reconoce que es enviado a quien muestra fe.
Mateo 15:28 dice: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. 2. Nos muestra que el pastor a sus ovejas les enseña con sabiduría. Mateo 13:54 dice: Venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga. Se maravillaban y decían: ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Pero también las veía con compasión. Mateo 14:14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Este mismo pastor a sus ovejas les enseñaba usando palabras de entendimiento. Mateo 15:20. Y llamando así a la multitud, les dijo: Oíd y entended. Pero también al pastor le caracterizaba a quienes seguían su obra, los capacitaba y les daba una actividad. Mateo 14:16. Dadles vosotros de comer, le dijo a sus discípulos, cuando tenían que atender a la multitud. También les daba ánimo. Mateo 14:27. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Esto se los dice a sus discípulos cuando camina sobre el mar. Pero también les da ayuda. Mateo 14:31. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él. Pedro, ahogándose o cayendo o hundiéndose en el mar, es salvado por la mano de Jesús. Este mismo pastor trabaja y su trabajo es difícil. Y esto lo vemos porque en nuestra lectura marcada de inicio, vemos que en 5 ocasiones intentó estar solo, pero solo en 2 lo logró. Lo vemos en Mateo 15:53, que nos dice que se fue de allí, y ahí sí pudo lograrlo. Después se fue a su tierra. En Mateo 14:13 nos dice que se apartó de allí, pero no pudo porque la gente le siguió. En otra ocasión dice que subió al monte a orar. Esto lo vemos en Mateo 14:23, y ahí sí pudo estar solo. En otra ocasión, Mateo 15:21, dice que se fue a la región de Tiro y Sidón, y ahí pues la gente también le siguió. Y en Mateo 15:29 dice que subió al monte, pero la gente subió con él, así que no pudo estar solo. El trabajo como pastor también requiere que a veces repita una lección, y esto lo hace con algunas similitudes, ya que son tardos para entender. Y esto lo vemos en la alimentación de los 5,000 y de los 4,000. Las similitudes que encontramos en estas dos es que los discípulos tienen sus limitantes. Dice, no tenemos que darles de comer. Esto lo vemos en el 14:17 en la alimentación a los 5,000 y en el 15:33 en la alimentación para los 4,000. En ambas había panes y peces, para los 5,000 en 14:19 y para los 4,000 en el 15:34. Nos dice que oró y partió los panes en ambas ocasiones. Esto lo vemos en Mateo 14:19 y 15:36 respectivamente. Dice que le dio a los discípulos y ellos a la multitud. Para la alimentación de los 5,000 lo vemos en el versículo 19 del capítulo 14, y para los 4,000 en Mateo 15:36. También dice que
comieron todos y se saciaron. Esto lo hacen de los 5,000 en 14:20 y para los 4,000 en Mateo 15:37. Pero también en ambos sobraron cestas llenas, y esto lo leemos en Mateo 14:20 y Mateo 15:37. Además de todo esto, el Señor, como pastor, luchó contra incredulidad. Mateo 13:58. Esto lo vimos cuando fue a su tierra y hubo incredulidad. Luchó contra el miedo. Mateo 14:26. Esto marcado con Pedro. Pero también luchó contra la hipocresía. Mateo 15:7. Esta hipocresía marcada por los escribas y los fariseos. Llegamos al pensamiento final. Nos dice que los labios pueden glorificar al Dios de Israel. Mateo 15:31. Los pies pueden seguirle. Mateo 14:13. Las manos tocar el borde de su manto. Mateo 14:36. Pero el corazón estar lejos. Mateo 15:8. Adoremos al Señor, a nuestro Salvador, el Rey de Reyes, nuestro Pastor, en una acción de espíritu, alma y cuerpo. Pero lo hagamos clamando, postrados: Señor, socórreme. Como la mujer cananea. Mateo 15:25. Y al adorarle, reconozcamos como los discípulos en la barca: verdaderamente eres Hijo de Dios. Mateo 14:33. Oremos. Bendito Señor, cuando nos has marcado el rumbo a seguir, no tenemos más que adorarte. Tú eres el Rey de Reyes, pero también nos dejas ejemplo. Pero también, Señor, nos guías, nos guardas, nos pastoreas. Qué hermoso es pensar que nuestro Señor, nuestro Salvador, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, tiene también preocupación por su grey y la pastorea. Nos viste perdidos como ovejas que no tienen pastor, y te compadeciste, y nos miraste, y nos amaste. Señor, permítenos ahora a nosotros adorarte y llevarte a ti la honra y la gloria, porque tuya es, Señor, y a ti te pertenece. Gracias, bendito Señor. Para ti es nuestra vida. Tómala en servicio. Para ti, Señor, son nuestras fuerzas. Tómala, Señor, para tu obra. Para ti, Señor, es nuestra vida, porque tuya es y la ganaste en la cruz del Calvario. Gracias, oh Salvador, bendito Redentor, Rey de Reyes y Pastor de estas tus ovejas que te amamos. Recibe nuestra gratitud y recíbela, Señor, con todo el corazón que se eleva a ti, bendito Señor y Salvador Jesucristo. Amén.